leer la parábola de los viñadores homicidas. Esta parábola ya la habíamos comenzado, nada más que pues, se nos acabó el tiempo y tuvimos que como cortar. Entonces vamos a retomar simplemente así como de manera breve y sencilla lo que ya habíamos visto, que solamente era como tipo una introducción. ¿Alguna persona que nos lea la parábola de los viñadores homicidas, sea la de Mateo, la de Marcos o la de Lucas? Ahí en su librito viene en la página 14, pero tratemos de mejor hacerlo desde la Sagrada Escritura para que vayamos familiarizándonos más con nuestra Biblia. Ahí con los evangelios ya vieron Mateo, ya vieron Lucas, entonces pues ya muy bien, allá si nos ayuda, ¿cómo se llama? Patricia. Muy bien, por favor. Con los vecinos. Voy a leer de Mateo. De Mateo, muy bien. Parábola de los viñadores homicidas. Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. Y luego envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma forma. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien caiga le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. Nada más vamos a leer esta versión. Ya la otra vez habíamos escuchado las tres versiones y vimos que pues había unas pequeñas diferencias entre uno y otro, pero pues después llegamos como a la conclusión que de las tres parábolas había imágenes pues que tal cual eran iguales y sobre todo que iban con el sentido principal. Por ejemplo, vimos que por ejemplo, aparecía lo que era el muro. Recuerden que aquí lo habíamos puesto, un muro que en este caso es bueno, tanto en la Sagrada Escritura aparecen muros tanto para bien como para mal. En este caso el muro que presenta lo que es el viñedo es algo bueno. ¿Por qué? Porque lo va a estar protegiendo de todas las acechanzas de las alimañas y todo eso que puede destruir. Después vimos que también la figura de la viña. Por ahí poníamos también algunas citas bíblicas en las cuales hacía referencia a una viña que está en su flor, que está en su punto, que está como en auge. Entonces,
una viña que viene a representar también al pueblo de Dios. ¿De Dios o Israel? Bueno, porque si no va a aparecer Isaías. Y a también estuvimos viendo como un poco, breve, más o menos lo que es esta figura de la viña. Y dijimos que cuando Jesús dice esta parábola, tiene un precedente en Isaías, que es el capítulo 5, del 1 al 7, y ahí era donde nos habíamos quedado. Y ahora vamos a escuchar este cántico, que tal cual así lo pone en la Sagrada Escritura, la canción o el cántico a la viña de Isaías. Ahorita que lo escuchemos, vamos a tratar de ver justamente con los comentarios a qué iba dirigida o cómo estaba dirigida la parábola o la canción de la viña de Isaías y cómo Jesucristo la retoma, para ver un poquito la distinción. ¿Alguien que nos pueda hacer el favor de leer este pasaje ahí de Isaías? Isaías 5:1-7, exacto. Muy bien, ayuda. Canción de la viña. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre y excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero solo dio agaces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, ¿por qué ha dado agaces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña. Derribar un cetro y que sirva de pasto, romper su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie puede ni escarle. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Falta la 7. Pues la viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Palabra de Dios. Te alabamos. Muy bien. Si se fijan, son muy similares, ¿no? En varias cosas, este cántico o esta canción de Isaías a lo que después viene a plantear Jesús, pero también tiene una gran distinción. Vemos, por ejemplo, en Isaías le pone como mucho amor, como mucha ternura, como mucho empeño cuando le empieza a narrar. Dice, es una canción de amor por su viña, es decir, algo que él amaba. Y lo preparó de la mejor manera, dice, quitó las piedras, escarbó y eso, levantó el muro, puso el lagar, la torre, todo. Y él esperaba que diera uvas buenas para poder hacer su vino. ¿Y qué fue lo que le dio? Gracias. Uvas amargas, uvas que no iban a servir para nada. Y dice, vengan, todos vean, díganme qué es lo que se le puede hacer que no le hubiera hecho yo. Todo lo que se le podía hacer, se le hizo. Y sin embargo, no dio fruto bueno. Y ahora sí es donde viene como la parte de, pues ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a tumbar la cerca y ahora sí, pásenle todos los que quieran. Y ya ni le voy a mover, ni le voy a estar escarbando, a limpiarle. No, que crezca todo lo que tenga que crecer, que lo pisoteen, que es más, después lo van a ver y ni van a saber, ni van a pensar que aquí había un lagar. Es como una decepción. Primero,
Empieza con un canto de amor, con algo precioso, con algo bello, para después terminar como en un fracaso, decir, pues yo lo había puesto todo y eso no. Y al final lo especifica en el cántico, lo especifica, la casa de Israel, los hombres, ahí todos los que pertenecen también a Judá, todos ellos son la viña. Es lo que Isaías ya lo había dicho muchísimos años atrás. Pero ahora viene Jesús. Si nos fijamos aquí, pues la figura principal, ¿cuál es en Isaías? ¿Cuál es la figura principal? ¿De qué está hablando? De la viña. Está hablando de la viña. Jesús, en cualquiera de los evangelios, ¿cuál va a ser lo principal? ¿Cuál es el nombre? Viñadores. Los viñadores. Jesús no va a ir tanto por la viña, va a ir por los viñadores. Y aquí vemos pues como la modificación que va haciendo Jesús de esta parábola. Bueno, no era parábola acá en esta parte, pero Jesús toma como esa misma imagen. No es como que la quisiera repetir, porque a lo mejor algunos podrían decir, ah, qué chiste, Jesucristo le copió a Isaías. No, utilizó parte de la misma imagen, pero a fin de cuentas, Él viene a traer como otro mensaje. Viñadores. Él también dice, había un rey, había una persona, un hombre que tenía muchísimo, y que en ese sentido se pone a hacer un viñedo. Y dice, lo prepara de la mejor manera, deja a algunos viñadores y se va. Después de tiempo, cuando ya sabe que han dado el fruto, dice, va a pedir lo que le corresponde a los viñadores. Lo que le corresponde de la viña, se lo va a pedir a los viñadores. Y ahí es donde empieza la acción de los viñadores, ¿no? Nosotros, ¿qué le tenemos que dar cuentas a ese? ¿Nosotros somos los que hemos trabajado? No. Esta es nuestra viña, es nuestro viñedo, no le vamos a dar nada. A los que habían mandado para que le dieran, los apedrearon, ahí pues cada uno va diciendo distintas formas, ¿verdad? Pero dice, los apedrearon, los golpearon, y luego ya después los matan, y luego después envían un número más grande y hacen lo mismo. Y después manda al hijo. Y en el hijo dice, a este sí lo van a respetar. Y nada, al contrario. Ah, este es el hijo, este es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con el viñedo. Y aquí la parábola, bueno, pues es como concluye. Pero todo lo que es la sección, al final dice, Jesús cuestiona a los fariseos y a los escribas, que eran los que iban dirigidos. ¿Qué es lo que va a pasar con esos viñadores? No, pues así les va a ir, dicen los pues. Vemos pues que Jesús lleva su mensaje por otros, hacia los viñadores. Aquí no se mete tanto con la viña. Podríamos decir en cierta manera, Jesucristo aquí hace todavía más responsables a ellos que a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son los dirigentes, porque ellos son los que están encabezando, ellos son los que se encargan del trabajo. Contra ellos es contra los que van, no contra la viña. Y es algo que tiene ahora sí como de distinción. Bueno, y vamos a ver ahora sí, ya teniendo de presupuesto esto, de borrarle como despacito para que... Ay, se me olvida comprar uno. Con amor, padre. Con paciencia, Sí. que al cabo tengo mucho. Muy bien, entonces, ahora sí viendo más o menos sobre lo que son nuestros comentarios, ahí de hecho, en la página 16, el segundo párrafo, es lo que nos habla de Isaías. Ya ahorita hablábamos un poquito de cómo Jesús se enfoca más en la persecución
de los criados, aquí también para que no se nos olvide. Jesús en poca persecución. La persecución a quiénes? Pues a los profetas. Desde aquí vemos, y ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más, cómo Jesús va por otra línea, va en la acción evangelizadora. En la obra que Dios ha trazado desde antiguo, está reclamando la muerte de los profetas. Y luego, en lo mismo de Jesús, aparte de que enfoca la persecución de los profetas, está también el manda a su hijo. El sacrificio. Es decir, el Padre va a mandar a su hijo. Desde ahí podríamos decir también ya, Jesús está hablando de su naturaleza divina. Tal cual, ¿por qué? Porque si está hablando que el rey es Dios, está figurándolo con Yahvé. Jesús es el Hijo, de esa misma naturaleza. Jesús manda, que en la parábola esa, manda al Hijo, señal de sacrificio. Jesús ya sabía que en cierta manera Él venía a ser sacrificado. Y dice, ese sacrificio también incluso ahí nos aparece una cita bíblica del Génesis 22, cuando justamente Dios le va a pedir a Abraham que sacrifique a su hijo. Es decir, desde ahí también ya viene como esa prefiguración. Recordemos lo que habíamos dicho desde el principio del curso. En el Antiguo Testamento se viene a prefigurar toda la vida de Jesucristo, cada una de sus acciones. Entonces, en el Génesis vimos cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. En el Evangelio vemos cómo Jesús comprende muy bien y lo sabe, que Él ha sido enviado por el Padre para ser sacrificado. Pero antes de ello está haciendo el reclamo de los profetas. Muy bien, y vemos también, por ejemplo, los viñadores no respetan. Primero, no van a respetar la autoridad del dueño. Pues oye, si él fue el que nos proporcionó el trabajo, ya desde que empiezan a ponerle el pedo y eso, no están respetando la autoridad. Después, igual, no lo van a respetar a tal grado de que los van a agredir y los van a incluso matar. Y por último, no van a respetar en absoluto, sino que también van a ambicionar. No respetan y todavía aparte ambicionan. Este es el hijo, lo matamos y nos quedamos con todo. Y en cierta manera podríamos decir, también son muy crueles. ¿Por qué crueles? Tal cual no aparece ahí como en el comentario, pero quise poner la palabra como para que podamos englobarlo todo. Crueles por sus acciones de asesinato. Y no solamente de asesinato, porque dice que los apedrearon, los golpearon, sino que también crueles porque si se fijan, no sepultan ni a los viñadores, ni a los emisarios, ni mucho menos al hijo. Dicen, hay que sacarlo y hay que aventarlo. Y recordemos, para el pueblo judío, eso es algo muy grave. En el pueblo judío, pues a veces, aunque fueran de lo peor, tenían derecho a ser sepultados. Solamente cuando de plano eran paganos y que eran ahora sí que de lo peor, pues entonces sí, tal cual los aventaban así como si fueran animales muertos.
Recuerden aquel pasaje de la reina Jezabel. Qué bonito cuando muere. No se crean. Bueno, esa mujer, esa reina que fue tan despiadada, y cuando le profetizan, pues así como derramaste la sangre de los profetas y eso y aquello, vas a terminar tragada por los perros. Y tal cual, muere de una manera despiadada, de una manera cruel. Claro, por su vida que llevó y por cómo maltrató tanto. Entonces, estos viñadores tienen también como esa malicia de ni siquiera respetar, por decirlo, no respetan, ambicionan y sobre todo son como de un trato malvado, pues, o sea, gente que, como decimos, no tiene escrúpulos. Y justamente es como el enfoque que viene a presentarnos Jesús, tal cual nos está hablando de esos viñadores. Ya después, en el comentario de San Juan Crisóstomo de la homilía 68, en el 2, sobre el Evangelio de Mateo, nos vuelve a recordar, aquí Crisóstomo le vamos a poner. Pues es que no me han cuidado, no me han dado cuidado, no estoy con más abajo de esta silla. El mío. Sí, Pero estamos juntos, no está claro. pero el tema de la... Los viñadores se van a condenar a sí mismos. Vemos justamente, como les decía en la parábola, desde el inicio Jesucristo se está dirigiendo a esos fariseos, a esos escribas, les empieza a contar toda la parábola y después les pregunta, a ver, cuando vuelva el dueño, tal cual, ahí al viñedo, ¿qué es lo que va a hacer con los viñadores? ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que responde ahí en el Evangelio? A ver, chéquenme ahí en su librito, aunque sea, en su folletito. Bueno, están escribiendo. Tal cual, dice, le va a quitar la viña, se los va a dar a otros que sí les den el fruto a su tiempo, pero pues tal cual también los va a condenar. Dice, entonces sí, va a terminar con ellos, es decir, así como les va a dar chicharrón, diríamos nosotros. Y pues Jesús no les dijo así, pero pues sabemos que justamente si ellos mismos ya estaban viendo esta como señal, pues ellos mismos se están condenando. Algo similar de esto vimos en lo que es la vida de David, en su historia. Recordemos cuando se mete con la mujer de la... Del militar. Exacto. Del militar. Se me fue el nombre, pero esta Betsabé, Urías. Se mete con la mujer de Urías y tal cual, ya después así como para que no se diera cuenta de que se metió porque estaba embarazada, no, pues tráiganlo para acá, no, pues el otro no se quiso meter ahí a su casa, porque cómo van a estar peleando los demás si no, pues tal cual al último termina matándolo. Y David pensó que no se había dado cuenta a nadie, pero Dios todo lo ve y manda al profeta Natán. A ver, ve con David y me lo pones en cintura. Y llega Natán así como con esa delicadeza. Oye, David, fíjate, por ahí un hombre tenía nada más una borreguita, tenía nada más ahí su ovejita, y por ahí otro tenía muchísimas ovejas, pero le gustó la ovejita esa, y fue y se la quitó, y ya, se la echó. Ah, qué mal, no, pues tráigalo y así le vamos a hacer, hasta merecería la muerte. Pues ese eres tú. Sí, ya ni para dónde se hace lo mismo también con estos viñadores. Dice que, bueno, en el comentario, Crisóstomo dice, no, pues igual, los fariseos y los escribas ni para dónde hacerse.
ellos mismos se estaban condenando. Primero a lo mejor ni sabían que lo decía por ellos, o pensaban como que Jesús los iba a lavar algo, ¿no? Tómala, que nada. Total de que justamente pues ahí termina. Es una condenación para ellos mismos. Es una sentencia dictada ya por la justicia misma. Ahora sí, como decimos, justicia divina. Para aquí le puedo poner justicia divina. Ahí se aplica la justicia divina. Y pues también dentro de este mismo comentario viene a resaltar sobre todo la figura de la piedra angular. Ella la hemos escuchado también, pero ahí en la misma parábola lo dice. Aquello que creían como que no era tan importante o que era como insignificantes, viene a ser lo fundamental. Al hijo que mataron, que le quitaron la vida y todo, pensaron que no era tan importante, pues viene a ser lo fundamental. Por ese mismo hijo es por el que van a ser condenados por la muerte que le causaron. Él es ahora el fundamento de todo. Eso es lo que nos habla San Juan Crisóstomo, así como de una manera resumida, que igual ahí tienen en su manual un poquito más explicado, pero pues sobre todo es como los puntos principales dentro de lo que es el comentario de los viñadores homicidas. Y por último, también en cuestión del comentario de la Casa de la Biblia, pues nos viene a hablar también de los ladrones, de los homicidas. Como aquí en este comentario, es de la Casa de la Biblia. En la Casa de la Biblia se va a dar un poco el realce, o se le va a dar realce a lo que es la relación entre el Padre y el Hijo, que ya es un poquito lo que hablábamos hace un momento. Decíamos, ya cuando está hablando Jesucristo, está significando al Rey y al Hijo, decimos, ya está hablando también de Dios Padre y Dios Hijo. Está hablando ya de esa relación, de esa naturaleza que en sí mismo ya encierra Jesucristo. Mateo, sobre todo, porque de hecho el comentario lo toma más del Evangelio de Mateo, dice, tiene como una cuestión particular, o sea, aparte de las coincidencias que tiene con los demás evangelios, Mateo tiene una cuestión singular. ¿Recuerdan a quién iba dirigido el Evangelio de Mateo? A los paganos. No. Los vamos a reprobar. Otro examen para recordemos que el Evangelio de Mateo, ¿quién? A los judíos. Lucas es el que iba dirigido a los paganos. Mateo va dirigido a los judíos. Acordémonos que este Mateo tiene como muchísimo significado, muchísimo como de la cultura judía o hebrea, por decirlo de alguna manera. Entonces, Mateo, como tiene ahora sí como esa finalidad de dirigirse a lo que son los judíos, fíjense, en ese sentido es fuerte, porque Mateo, pues tal cual hace la alegoría de lo que es la viña, viñadores, al pueblo judío. Eso pues ciertamente sabemos que todos lo mencionan, que la viña está haciendo referencia al pueblo de Dios, que los viñadores pues son, en este caso, aquí Mateo lo va a manejar como, o bueno, al menos en el comentario nos dice, tal cual como los descendientes de Abraham. ¿Y qué es lo que, se acuerdan con qué concluye la parábola? Dice, se les va a quitar y se les va a dar
a un pueblo nuevo. Imagínense un judío escuchando esto. Un judío, pues sabemos, tú eres mi pueblo elegido, yo te escogí a ti, así, así. Las promesas son para siempre. Y ahora me estás diciendo que me la van a quitar, que la oportunidad que yo tengo, como que ya no. No, blasfemo el que está diciendo eso, blasfemo Jesús. Por eso digo, es muy fuerte en ese sentido, de parte al menos del Evangelio de Mateo, si se está dirigiendo a judíos, que a un judío, por decirlo de alguna manera, le digan, ¿sabes qué? Pues lo tuyo como que ya no. O sea, eres parte del pueblo judío. Es como tienes que renovarte, tienes que cambiarte, para en ese sentido, pues, como ser parte del nuevo pueblo, por decirlo de alguna manera. Que perdió su oportunidad. Exactamente, es como decirles, pues, ya perdieron su oportunidad, sí, ¿cómo? Por eso en el Evangelio de Mateo es así como un tanto fuerte, al menos en esta parte de la parábola, y pues sobre todo el mensaje final. Al pueblo judío se le ha arrebatado o se le ha quitado esto que Dios le había ofrecido desde Abraham, porque recordemos, pues desde Abraham que empiezan todo lo que es la promesa de salvación, tal cual, ya se le quitó. Y si recordamos lo que es el canto de Isaías, pues no es tanto como Jesús lo viene a plantar. Isaías, ¿qué decía? Vamos tumbando la cerca, hay que dejar que lo destruya, ¿no? Él lo pisotea. Exacto, Isaías era como, se va a destruir todo. Sabemos que esa profecía, pues claro, tiene su punto de ¿cómo se dice? Se hizo para una época determinada y claro que puede servir para profetizar para luego. Pero aquí Jesucristo, que ya nos está hablando de una manera universal, nos está hablando, no, el nuevo viñedo, ahora sí, el que es de Dios, debe de ser conservado. Lo único que se van a cambiar son los viñadores. ¿Sí? Entonces, aquí, pueblo judío, se quita el viñedo para darlo a un pueblo nuevo. Aquí le puse pueblo porque pues ya estamos haciendo referencia tal cual ya ahora sí como a la interpretación ¿cómo se dice? De la parábola. Incluso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, no sé si ustedes recordarán, varios evangelios manejan los 2 envíos. Cuando viene el Evangelio, primero Jesús, cuando hace el primer envío, ¿a dónde envía? ¿Recuerdan? Primero envía nada más a los puros pueblos de Israel. No vayan a las regiones paganas. Vayan con las ovejas que están extraviadas, vayan con mi pueblo, necesito rescatarlo. Y fueron, y regresaron. Y después, en el segundo envío, ¿qué dice Jesús? No, ya váyanse a todas partes, ya a todo. Incluso el mismo Evangelio primero nos habla que si se le da al pueblo judío esa primera oportunidad, y ya después, si hay o no hay respuesta, a todos los que siguen. ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando inició la predicación? Primero a todos los judíos. Y ya hasta cuando después dijo, no, yo así no puedo. Estos no entienden, yo mejor me voy con los paganos. Así también. Primero el pueblo escogido, después de manera universal. Y aquí, ahora sí que ya no es de ninguno de los comentarios, sino una reflexión para nosotros mismos. Nosotros, como agentes de pastoral, somos viñadores. Cuidado y nos estemos portando como a lo mejor el pueblo judío, o como aquellos que se han apropiado para sí el viñedo y ya no lo quieren soltar. A veces nos aferramos tanto
a mi grupito, a mi cargo, a eso y aquello, que ni al Espíritu Santo dejamos actuar o no lo dejamos pasar. Cuidado, cuidado, porque suele suceder de que a veces estamos tan aferrados que ya nos hemos apropiado de algo que no es nuestro. La iglesia es de Jesucristo. Somos parte de la iglesia, pero no es mi iglesia. Se puede oír un poco contradictorio, pero por decirlo, no es mi parroquia, no es mi grupo. Soy parte de ella, pero no es de mi propiedad, no es de mi pertenencia. Yo pertenezco a ella, pero no es de mi propiedad. Entonces, aquí por eso les digo, esto ya es como para reflexión personal, de manera interna para nosotros. Somos viñadores, o incluso también si lo quieren ver a modo también como padres de familia, también. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? A ver, ¿de quién realmente es hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuidado, pues. Ahora sí, como dirían, nosotros solo somos administradores de todo. Dios es el único que da. A nosotros nos toca como administrar. ¿Qué nos toca? Pues lo que nos va poniendo. Ojalá y no nos sean quitados y que entonces sí nos traigan ahí la guillotina para darnos matarile. Muy bien, entonces eso es en cuestión de la parábola de los viñadores homicidas. Ahora no va a hablar sobre el comentario de Gunther Schumann. Sí, fue lo que vimos al principio. Desde que pusimos las figuras de lo que era el muro, la viña y eso, es parte del comentario. Igual también cuando viene la parte del profeta Isaías y lo que se desarrolla del profeta Isaías hasta aquí. No, pues a lo que borré. Ya cuando viene Crisóstomo, ya ese es el otro comentario. Pero todo lo anterior a Crisóstomo es de este comentarista. Ok, gracias. Por nada. Sí. ¿Los envíos, padre, cuáles son? Los envíos. ¿A dónde? El primero a la comunidad judía. El primero es a la comunidad judía y ya el demás se hace de manera universal. Por ejemplo, en Mateo 28, 18, 20, es donde se hace ya el envío universal. Vayan por todo el mundo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan que todos sean mis discípulos. En Lucas aparece en el capítulo 10, cuando envía a los 72. Entonces, pero recordemos, el primer envío nada más es de los puros 12. Y se hace como, por decirlo, a las comunidades cercanas. Ya después se hace el envío universal. Casi, bueno, en Mateo, el envío universal, hay que recordarlo, se pone después de la resurrección, justamente porque, acuérdense que, no sé si recordarán un poquito ese comentario que les había dicho, el Evangelio de Lucas termina lo que es la resurrección y va a dar parte al libro de los Hechos de los Apóstoles, que va a ser ahora sí como el envío que hace Jesucristo, pero ahora con la acción del Espíritu Santo. Podríamos decir que en el último capítulo, el apéndice que tiene ahí Mateo, es como si fuera sus hechos, por decirlo de alguna manera, que viene ahora la acción del Espíritu Santo en cuestión del envío universal. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, antes de que me vayan a preguntar, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. De la vida y la muerte, amparanos de la Señora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.